Tome su Biblia, tome su anotador. Vamos a pasar la palabra del Señor, amén. Sabe que en esta noche vamos a hablar un poco de lo que Dios nos está mandando en este tiempo, todo lo que Dios está haciendo con su iglesia, con los suyos, con cada uno de nosotros. Le pido que tome su Biblia y la tenga en Romanos 12. La abra, perdón, en Romanos 12. ¿La tiene? Leemos las Escrituras, amén. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros de los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsela conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, diga fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, está como nublado la vista. 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid a los que nos maldigan, gozaos los que se gozan, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto
ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¡Wow! ¡Qué recomendaciones! ¡Qué recomendaciones del apóstol Pablo a los romanos! ¿Sabe que en todo este tiempo en el cual Dios nos viene hablando, nos viene formando, nos viene trabajando en nosotros? ¿Con cuánto Dios está trabajando? ¿La palabra está trabajando en nosotros? Amén. ¿Sabe que esta porción de la palabra, si nosotros la leemos todo el capítulo 12, empieza diciendo que nosotros debemos presentar ante Dios un culto, nuestros cuerpos, en un culto racional, ¿sí? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿sí? ¿Cuántos leyeron lo mismo? Versículo 2 del capítulo 12. Pero cuando nosotros lo leemos completo, es como que nuestro culto racional debe ser en trabajo, digan trabajo, haga así, no sé si lo hace, en un trabajo o en una fricción con terceros. ¿Lo ve? Porque a partir del versículo 3, Pablo da una recomendación personal de cómo yo debería actuar conforme a los demás. ¿O no? ¿O es lo que usted no leyó otra cosa? Leyó lo mismo que yo, ¿no? O sea que presentar un culto racional en este momento para mí sería intentar eso. ¿Me entiende, no? Pablo está dando un molde a nuestro culto. Pablo le está dando un molde o una conformidad en donde nosotros debemos de entrar para presentarle a Dios un culto racional. Que no tiene que ver solo con nosotros, sino con el que tengo al lado, con mi hermano, con los que somos, con el cuerpo. ¿No es presentarme solo y solitariamente delante de su presencia? En principio sí, pero sería para que Dios transforme mi vida y pueda en conjunto presentar un culto racional. ¿Me entiende? Pablo le da una conformidad a este culto racional. Es que todo lo demás, con los demás, esté conforme a la voluntad de Dios. Qué difícil, ¿no? Por eso es un culto. Por eso es un sacrificio. Y en un sacrificio no cabe la menor duda que debe haber muerte, diga, en un sacrificio de muerte. Y la manera que Pablo busca y expone en este tiempo el sacrificio en donde debo morir es conforme a los demás, es conforme a los terceros, es conforme a los que me rodean. Porque nunca podré presentarme a Dios como una oveja sola, como el llanero solitario, ¿o no? Porque Dios lo que está conformando y alineando los engranajes es un cuerpo. ¿Me entiende, no? ¿Sabe que en este tiempo, y no sé si usted lo percibe en su espíritu, si lo percibe, pero en este tiempo Dios está levantando su iglesia. Por ende, está levantando su cuerpo. Y para que su cuerpo funcione, los engranajes del cuerpo deben estar aceitados. Diga,
deben estar aceitados. Me debo aceitar. ¿Sabe que lo que Dios está, a donde Dios está llevando a su iglesia es una madurez? A cada uno de los hijos de Dios, para que podamos, conforme a su voluntad, hacer de acuerdo a lo que Él nos está encomendando. Pero siempre vemos que Dios utiliza las circunstancias, mírale al de al lado, o al de atrás, o al de adelante, a sus hermanos, a sus convivientes en su casa, con el que usted se rodea, para moldearlo a usted. Diga, para moldearme a mí. Si usted pensó en la persona de al lado, o en su hijo, en su mamá, en su papá, está equivocado. Porque Dios a quien quiere moldear, diga, es a mí. Por eso el sacrificio vivo, un culto racional, es conforme a ir muriendo yo. Lo que Dios está haciendo en este tiempo, no sé si han escuchado, visto noticias de lo que está pasando. ¿Han escuchado? No, van a decir qué está pasando, me lo estoy perdiendo. ¿Cuál de todos? Los que interesan al reino. ¿Cuántos han escuchado la manifestación del Espíritu Santo en el norte? En la Universidad de Asbury. ¿Lo han escuchado? Ese avivamiento, todos ven redes. Ese avivamiento del Espíritu Santo tiene elementos cruciales y claves, que nosotros los podemos leer en Hechos 2, cuando la primera manifestación, el primer avivamiento, la primera manifestación del Espíritu Santo irrumpiendo en la tierra. ¿Sí? ¿Lo ha leído? ¿Quiere que lo leamos? Hechos 2. Después seguimos con Romanos, pero dice Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, diga, cuando llegó el día, estaban todos unánimes juntos. Diga, unánimes juntos. Diga otra vez, unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Cuántos habían en el aposento alto? Los que leen la Biblia. ¿Cuántas personas habían? Vamos a leer porque 120, ¿sí? 120 que Jesús los había mandado al aposento alto a que esperaran ahí, ¿sí? Esperen ahí porque vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo, ¿sí? 120, diga 120. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntaron la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia,
En Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, creyentes y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas ¿de qué? Las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, están borrachos. Wow. La primera manifestación del Espíritu Santo tiene un porqué y un para qué. Jesús les había mandado a ser discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones hasta lo último de la tierra. El problema es que ellos no sabían hablar en todas las lenguas. Por lo menos 120 lenguas diferentes ellos recibieron. Cada uno una lengua diferente. ¿No? ¿Es lo que usted leyó? ¿Lo que escuchó por lo menos? 120 lenguas diferentes, en donde el Espíritu Santo se manifiesta con un propósito. Jesús les había dicho, necesito que vayan hasta lo último de la tierra, pero siempre Dios provee. Lo primero de lo que ellos tenían falta eran de lengua. Señor, si me mandás a hablar a Estados Unidos y yo no sé hablar inglés, ¿cómo entenderán? ¿Cómo sabrán lo que yo les estoy diciendo? ¿Ha intentado hablar con alguien que habla otro idioma? Como que por ahí, ¿no? Lo primero que Dios hace es dotar a su iglesia para que su palabra sea llena en toda la tierra y que todos conozcan las bondades de Dios. Cuando Dios hace ese tipo de cosas, más allá de todo lo espectacular que pasó, ¿cuántos entienden que fue algo sobrenatural para nosotros? Ellos a partir de ahí fueron regados por toda la tierra. Hoy por hoy nosotros estamos viviendo un tiempo especial, pero no es el tiempo de algunos. Yo quiero que usted me entienda esto. Es el tiempo de la manifestación de la gloria de los hijos de Dios. ¿Lo va entendiendo? ¿Va entendiendo por qué cada palabra que lo confronta? Porque Dios quiere llegar a un punto en donde podamos estar aceitados y trabajando con un engranaje en donde se pueda trabajar. ¿Cuántos conocen las máquinas que trabajan con engranaje? Si le falta aceite a la máquina, ¿qué pasa? Empieza a fallar, no trabaja, hace ruido, está desafinada, se rompe. Afortunadamente tenemos un aceite que no es nuestro. Estamos abastecidos del Espíritu Santo, el cual es el aceite que Dios está derramando en este tiempo para que el cuerpo empiece a trabajar suavecito. Pero de nuestra parte tienen que pasar cosas. ¿Cuántos están dispuestos a que Dios los trabaje? Porque no es bonito. Diga, es necesario. No es bonito, es necesario. El apóstol Pablo da una recomendación de primera. Presentad vuestros cuerpos. ¿Cómo dice su Biblia? Romanos 12:2. Presentad vuestros cuerpos. Cuerpo no. Ya me está mandando a Japón, Dios, ¿vio? Vuestros cuerpos. Como sacrificio vivo. O sea que debemos morir en vida. Diga, debo morir en vida. Como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No sé si usted se da cuenta, pero en esos dos versículos nosotros tenemos dos áreas de nuestro ser que deben morir.
¿Lo vio? ¿Qué? ¿Cuáles son? Nuestro cuerpo, la carne, ¿y qué más? ¿De qué es parte la razón? El alma. ¿Qué es la ofrenda que nuestra alma puede dar? Que las obras de mi carne mueran. Wow. ¿Cuál es el culto de mi alma, de mi razón? Que las obras de la carne cada vez vayan teniendo menos cabida en mí. ¿Entiendes? Es tu culto racional. Tu alma rindiendo culto, rindiéndose a la voluntad del Padre, para que pueda ver, para que pueda comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La única manera en que Dios se ha provisto para que nosotros podamos ver y comprobar su buena voluntad es que nuestra alma se rinda y presente un culto que es las obras de mi carne muriendo. Wow, diga wow. Qué difícil, pero no es imposible. Porque en tanto más voy muriendo, más Cristo crece en mí. El resultado de que estas dos áreas mueran es que Cristo se va levantando en mí. Entonces, el único que conoce la voluntad del Padre podrá transmitírmela. Es Cristo en mí. ¿Cuántos deben trabajar? Debemos trabajar. Pero Pablo sigue y habla del cuerpo, habla de los hermanos, habla del amor, habla del bien, habla del mal, habla de los enemigos. ¡Wow! ¡Wow! Porque todo eso, yo decía vez pasada, todas las circunstancias que Dios permite que lleguen a mi vida son para que yo muera. No para que mi hermano muera, no para que el líder muera, diga yo. Porque el trabajo empieza en mí, porque quien quiere presentar un culto racional, santo, agradable a Dios, ¿soy yo o no? Entonces, quien debe morir y tratar con todas las áreas de mi vida, aún enemigos, soy yo. ¿Cuántos dicen amén? Si no dice amén, diga, bueno, Señor, ya lo voy entendiendo. ¿Por qué Pablo habla de un culto racional cuando después me habla de un montón de otras cosas? Porque todas esas cosas van a alinearse. Cuando solamente el lugar de Cristo sea el lugar de Cristo en nosotros. Recién cantábamos, ven y toma tu lugar. ¿No cree que cuando Él toma su lugar todo lo demás se acomoda? Pero decimos por un ratito, ¿cuánto dura? 5 minutos dura la canción. Listo, por 5 minutos ven y toma tu lugar. Es difícil, no digo que no. Todos los días muero. Todos los días es mi adoración y entregar mi culto racional para que Dios se revele a mi vida, para que la voluntad de Dios pueda comprobarla. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Cuando mi hermanito nunca me la hace fácil. O mi hermanita, siempre le echamos la culpa a los hermanitos.
A veces son las hermanitas. Cuando mi hermanito no me ayuda, cuando el que se tiñe, no sé, a mí me molesta, visual. No sé, buscamos 10.000 cosas para argumentar que algo me molesta, entonces por eso no puedo presentar un culto racional a Dios. Dígale excusas. Son excusas, porque Pablo a través del Espíritu Santo me está hablando a mí. Porque cuando yo voy menguando, voy entrando en el lugar que me corresponde en el cuerpo. Y no posicionándome, sino que tomando mi lugar en el cuerpo. Dios acomoda las piezas como Él quiere. No se preocupe. Porque Dios conoce tanto el cuerpo de su Hijo que fue molido, que va tomando nuevamente su lugar y su forma. ¿Entiende que el cuerpo de Cristo fue molido, destrozado, que no tenía forma? Pero proféticamente a través de levantar su iglesia, Dios está dándole forma al cuerpo de su Hijo. Y lo hace Él conforme a su buena voluntad. Yo no tengo que buscar mi lugar. Porque si yo muero, Dios me va posicionando en el lugar que yo soy. El problema es cuando nosotros queremos acá, ahí tengo que estar. De acá soy. Queremos hacer la obra de Dios cuando lo que Dios te dice, no, ese es mi trabajo. Preocúpate por estar aceitadito para entrar en donde yo te voy a poner. Tu lugar y tu trabajo es rendirme un culto racional. Y para rendirme un culto nacional, ojalá, racional, debemos ir tomando la forma que Él diseñó de nosotros. Y siempre la forma la vamos a ir tomando, adivine con quién. Dígame. Gracias, Señor, por mi esposo. Gracias por mi hijo. Gracias por mis hermanos. Gracias por mis enemigos. Gracias por tu cuerpo. Gracias por tu iglesia. Gracias. Porque voy muriendo a lo que yo pienso que debe ser, para que solo Él se manifieste. Es llamativo ver cómo Pablo le da forma a ese culto. Parte de la administración de la última predicación el miércoles, yo decía algo, que cuando aceptamos el sacrificio de Cristo, espiritualmente Dios nos posiciona en un lugar santísimo. Pero en nuestra vida, figura y sombra de lo que Dios hacía con el pueblo de Israel era ir tratando de que sus mediadores, ¿recuerda? Sacerdotes, pudieran presentar a Dios un culto. ¿Sí? Y hay simbología, ojalá podamos estudiarla como es, en donde Dios se provee de un lugar que se llamaba los atrios. Los atrios. En ese lugar habían dos elementos, que era el alabastro, ¿recuerdan? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué han leído? ¿No han leído? No han leído. Léalo.
Búsquelo. Después. Era un lavastro y un altar de bronce. Ese lugar figura de nuestro cuerpo, haga así, de mi carne, de mi cuerpo. Es figura de mi cuerpo. El atrio es el lugar en donde se hacían los sacrificios. ¿Usted se imagina eso? No se lo imagina, se lo voy a contar. Era un matadero. ¿Qué se pensaba? Que todos estaban en silencio, no se movía ni una mosca. En ese lugar se mataban los animales que debían ser sacrificados. Debía morir todo lo que era presentado para un culto a Dios. Ese atrio es figura de nuestra carne. Después, si lo podemos ver en profundidad, lo vamos a ver. Pero era un lugar de muerte, era un lugar de violencia, era un lugar para valientes. Porque en ese lugar no era un bonito lugar. Era un lugar en donde el que tenía que sacrificar tenía que matar. Y si usted ha visto cómo sacrifican, cuando le gusta la carne. A mí ya no tanto. El animal se desangra y él se desinfla por todos lados. No sé si me está entendiendo. Por la retaguardia. Porque es la expresión de muerte, entregar todo. O sea que no era un lugar romántico. Vení que te voy a llevar a la cita de oro, a mi atrio. No es un lugar de buen olor. Era un lugar en donde había olor a todo. A lo segundo, a sangre, a muerte. ¿A cuántos les gusta ese olor? ¿Cuántos han pasado por un lugar en donde hay un perro muerto, algo muerto? Es putrefacto. Ese lugar era donde se preparaba el sacrificio. Y si lo llevamos a hoy, nuestro culto, es lo que dice Pablo. No es un lugar cómodo, no es un lugar romántico, no es un lugar apapachador. Es un lugar de muerte. Diga, es un lugar de muerte. En donde mi carne, presentando mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es mi culto racional, para que pueda yo comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No es un lugar lindo en donde Dios, no, ahí está solito. Es el único lugar. Cuando Jesús le dice en la cruz y está muriendo, le dice, ¿qué le dice? A Dios Padre. A Dios Padre, ¿qué le dice? ¿Por qué me has abandonado? Porque ahí Dios te trata solo. Y nos sentimos, ¿por qué me abandonaste, Dios? Porque estás muriendo. ¿Por qué sentís eso? Porque estás muriendo y es necesario. Más allá de que Él está, obviamente uno sabe que Él está. Pero cuando Jesús moría, con el peso del pecado de la humanidad sobre sus hombros, estaba solo. Porque era necesario un culto racional.
en donde yo elijo morir. ¿Qué dijo Jesús? A mí nadie me mata. Nadie me ha matado. Nadie me va a matar. Yo me entrego. Un ejemplo claro de cómo nosotros debemos hacer para entrar y conocer la buena voluntad de Dios. No es un lugar cómodo, no es un lugar bonito, no es un lugar en donde me voy a sentir bien. Pero Dios te está mandando, nos está mandando a presentar a Dios un culto racional. Donde elijamos, diga donde elija, morir. ¿Cuántos eligen algo así? ¿Cómo morimos? ¿Cómo morimos? Dándole de comer a mi enemigo. ¿Cómo muero? Dando de beber a mi enemigo. ¿Cómo muero? Amando. Wow. ¿Cómo muero? Entregando. ¿Cómo muero? Eligiendo. Poner la otra mejilla. Porque se elige. Y Dios va tratando nuestro carácter, nuestro temperamento. Me elijo esto. Dígale, Señor, lo elijo. Porque entonces no sería un culto, sería una imposición. Le voy a hacer el micrófono. Y voy a salir hablando. ¿Entiende? Wow. Señor, ¿cómo? ¿Cuántos quieren comprobar la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? A ver, levante su mano, lo quiero ver. Levante, a ver, lo quiero ver. A ver los niños. Quiero comprobar tu voluntad, Dios. Quiero verla, quiero palparla. ¿Cómo? ¿Cuál es la herramienta con la que vos me provees para que esto suceda? ¿Querés conocer mi voluntad? Presenta tu cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional. Señor, pero voy a tener que seguir aguantándome esas cosas, soportándoos. ¿Por qué crees que la palabra de Dios a la iglesia del primer tiempo les instaba a soportarse? A amarse, a entregarse al otro. Porque yo pensé que llegando a la iglesia, convirtiéndome, todo sería color de rosa. No. Acá no hay perfectos. Acá hay hijos que quieren cumplir su propósito. Y nada de lo demás importa. Cuando llegamos a ese nivel de madurez, es que nada nos afecta. ¿Cuántos quieren ser, inofendibles? ¿Quieres ser inofendible? Es lindo, porque nada te lastima. ¿Quiere que nada lo lastime? Vuelva a ser inofendible. Porque lo que los demás hacen no depende de mí, depende de los demás. Cuando nos volvemos inofendibles, nos volvemos amor. ¿Usted encuentra algo que lo ofendió personalmente a Jesús? Personalmente, en su persona. Él cuando se enojó fue por defender a Dios y lo de Dios. Pero personalmente, él fue humillado, él fue bastardeado, él fue ninguneado, él fue escupido
Él fue latigado. ¿Y usted cree que se ofendió? Diga, wow. No, si nos volvemos inofendibles, nos volveremos un arma forjada. Porque nada nos lastima cuando somos inofendibles. Pero, ¿qué pasa? Cuando alguien nos mira mal, ¿qué le pasa a este que me mira mal? ¿Por qué me estás mirando así? ¿Qué le pasa? ¿Qué se cree este que toca bien la guitarra? Por eso. ¿Qué se cree este? Que porque hace y esto, somos ofendibles a lo mínimo. ¿Y sabe qué pasa? Le damos lugar a nuestras emociones, a nuestro sentir. Entonces, lo que nos domina no es el espíritu, sino el alma. Porque lo que se ofende no es el espíritu, es el alma. Y lo que debe crecer no es el alma, es el espíritu. Diga amén. Eso es madurar. Eso es que Cristo crezca. Cuando la persona de Cristo se va viendo, se va reflejando, lo veo, lo manifiesto, eso es ir madurando, creciendo en el varón perfecto. No tenemos mucho tiempo, pero acompáñenme a 1 de Juan 4. Busque a alguien y mírelo a los ojos. Mírelo a los ojos. Búsquense las miradas. No vale si son esposos. No vale. Busque a otro, porque... A los ojos. No vale si son novios, tampoco. Porque de lo que habla la Biblia es de otra cosa. Pregúntele, ¿me amás? ¿Me amás? Pregúntele, ¿me amás? ¿Me amás? ¿Me amás? Te cuento lo mío. ¿Me amás? Igual. Te cuento que tengo una historia. ¿Me amás? Porque el amor cubre el error y multitud de pecado. ¿Sabe qué pasa, iglesia? Que no tenemos amor. Por eso lo primero que vemos es el error. Simple. Lo primero que vemos es cómo se va a venir con ese peinado. Mirá, ya sé, ¿qué se hizo en la cabeza? No sé. La pregunta es, ¿me amás? Porque si me amás, me vas a ver perfecto. Si me amás, me vas a ver sin error. Si me amás, me vas a decir, ¿necesitas algo? Si me amás, me vas a decir, acá estoy. Si me amás, la iglesia se transforma y crece solamente en amor. Pero es difícil amar al que me... Es difícil. La pregunta es, ¿me amás? Primera de Juan 4.
¿Lo tiene? Amados, el 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado a su Espíritu. Para. Acá hay algo. Para que Él nos dé a su Espíritu, en esto conocemos ¿qué? Que primero nos amamos. Porque no hay forma de que llegue un avivamiento a mi vida si en mí no hay amor fraternal. Porque la única forma de conocer a Dios y que Él me conozca es que yo ame fraternalmente. ¿Sabe lo que es fraternalmente? No es así, vertical. Yo a Dios lo adoro, lo amo, ¿Seguimos leyendo? A mí Dios no, nadie me toca a mi Dios. Y nosotros hemos visto y testificamos, 14, y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Esto se ha perfeccionado, el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, léalo usted, ¿es? ¿Quién, Dios? ¿Cómo? Yo estoy diciendo amar a Dios, pero aborrezco a mi hermano. Ese amor que digo tener por Dios, ¿es verdad? Yo no lo digo, lo dice la Biblia. No me mire mal. Yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Ya estamos ahí, mentiroso. Ya son mentirosos. Dígale el de al lado, mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo pues puede amar a Dios a quien no ha visto?
Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Wow. La palabra nos confronta. La palabra te confronta, me confronta. Porque en cuanto yo vi un error en vos, no te estoy amando. A lo mejor te estoy soportando. A lo mejor te estoy como aguantando. Pero cuando vi el error, es porque en mí no hay amor. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la fuente de mi amor? Esa es la respuesta. La respuesta está en cuál es la fuente de mi amor. La fuente de mi amor pueden ser muchas cosas. ¿Sabía eso? La fuente de mi amor pueden ser, no sé, el estar enamorado puede ser la fuente de mi amor. Yo quiero que escuche esto porque es lo que nos va a dar libertad. Yo puedo amar con un amor de padre, de hijo, ¿o no? Pero a sus hijos los ama como Dios los ama. ¿No? La respuesta es, y la pregunta a la vez, es ¿cuál es la fuente de mi amor? La fuente de mi amor tiene que ser que Él aceptar su amor para conmigo. Porque Él nos amó, nosotros amamos. A veces nos sentimos inmerecedores del amor de Dios. No sé a cuánto les pasa. Eso es del diablo. Porque vos tenés que aceptar el amor de Dios como viene. Es la única forma de que vos puedas amar. Porque nosotros amamos a Dios, porque Él nos amó primero. Ah, no, yo lo amo porque yo... Nosotros amamos porque Dios me amó. Diga, yo amo porque la fuente de mi amor es Dios. Yo amo porque no hay otra fuente de amor que Dios. Podemos ponerle muchos nombres a esas fuentes de amor, pero no son amor. Porque Dios es amor. El único amor genuino es el que el Padre ha repartido para conmigo y yo puedo repartir para con los demás. Ahora, cuando yo te amo porque te soporto solamente, es un amor del alma. ¿Entiende la diferencia? Entre la emoción que llamamos amor y el Dios que es amor. Porque nosotros decimos amar a los que nos parecen bonitos. A los que nos parecen buenos. Decimos amar a los que nos parecen, este tipo es intachable. No, dice Dios, ¿no me has conocido? ¿No me has conocido? ¿No has conocido mi amor? Es la única forma que nosotros podemos amar de verdad. El que no ama a su hermano no ha conocido a Dios. Podemos decir que conocemos a Dios, pero solamente el amor se manifiesta cuando se hace visible. ¿Amén? La única fuente de amor genuina es que aceptar que Dios me amó primero. Seba, no es que vos amás a Dios, es que Él te amó a vos. Señor, con todo lo que soy, Señor, con todo lo que soy, ¿has conocido y has recibido a mi hijo? Sí, entonces te amo. Entonces te amo.
No hay un porqué. Diga, no hay un porqué. No hay un porqué. No entendería el amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo que por lo presente, ni lo porvenir, nada puede separarme del amor de Dios. Cuando recibimos esa verdad en nosotros, es que podemos amar. La única fuente de amor genuina en nosotros es que Dios se vierta en mí para yo poder ser Cristo. Y cuando Cristo vio a alguien que pecó, le dijo, no peques más. Yo no te condeno, te condena solo. ¡Wow! Inofendible. Porque elegimos si somos condenados o no. Dígale, gracias Dios por tu amor. Enséñame a administrarlo, a darlo, a regalarlo, a volverme inofendible, a que tu amor me ministre, a que yo pueda todo ese Romanos 12 vivirlo, para que pueda presentarme ante vos sin argumentos. Cada problema mental que usted tiene, por los pensamientos, digo, no vaya a creer que lo estoy mandando al psicólogo o al psiquiatra. Podríamos ir, pero no. Cada problema que está rondando en nuestra cabeza, en nuestra mente, ¿sabe qué es? ¿Sabe qué es? Se lo digo. Falta de amor de Dios. Falta que yo debo aceptar ser un sacrificio vivo. Aceptar morir, aunque cueste, aunque no sea lo que me gusta, aunque tenga que derramar todo lo mío por dentro. El atrio somos nosotros. Nuestro atrio tiene que estar funcionando 24/7. Muriendo. El culto a Dios no cesaba. En el atrio había muerte, había expiación de pecados una vez que se exponía la ofrenda, pero en el atrio es un lugar en donde no te va a gustar. El atrio es un lugar que no te va a gustar estar, pero es necesario para llegar al lugar santísimo, para pasar a un lugar santo, para que pueda manifestar y vivir en el lugar santísimo en el que Él me posicionó. Un atrio es necesario, un atrio es necesario. No es lindo, no es bonito, pero es necesario. Si querés ser un adorador en espíritu y en verdad, Dios te está llamando a tener un culto racional. Mata tu carne, mata tus emociones, mata tu ego, mata tu yo. Y rendite a los pies de aquel que puede restaurarte, de aquel que puede hacer de tu ofrenda, llegar hacia un lugar que es santísimo. Pero todos los días muero. Mi atrio debo intentar que cada día pasar más tiempo en el atrio, pasar más tiempo en mi lugar de ofrenda, pasar más tiempo en mi lugar de muerte, para que solo Cristo viva, para que solo Cristo viva en mí. No hay otra cosa. Nosotros no podemos almáticamente, emocionalmente, rendirle un culto a Dios. La única ofrenda que puede dar el alma es elegir morir, es que ella elija que mi cuerpo muera en un lugar de sacrificio, que los deseos de mi carne mueran en un lugar de sacrificio llamado atrio. ¿Cuántos lo ven necesario? A la iglesia de este tiempo, Dios la está llamando a morir. La única manera de que Dios se manifieste como Él quiere manifestarse es amándonos. Con la cara que tengo,
No tengo otro. Como sos, no puedo cambiarte. ¿Sabe que hay algo que nosotros debemos entender? La sangre de Cristo borra nuestros pecados. ¿Entiende eso? La sangre de Cristo borra nuestros pecados. Dice que Dios no se acuerda de nuestros pecados. Pero la sangre no nos transforma. ¿Sabía eso? Lo único que nos transforma a su misma imagen es la cruz. Es morir. No basta solo con ser perdonados. Basta con que yo me rinda en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dice amén? Yo quiero que traiga dos cosas a su mente. Dos cosas o dos situaciones que hoy, en este momento, le quiere entregar a Dios con esta administración que hemos tenido, como un culto racional. Señor, me va a costar, voy a morir en esto, me voy a desangrar en esto. Dos situaciones, piense, usted la sabe, nadie más. Y diga, Señor, quiero morir en esto. Quiero morir en mi voluntad con esto. Solamente para que pueda ver tu buena voluntad, debo entregar un sacrificio que elija entregar. Mato mi carne en esto y en esto. Mañana mato mi carne en esto y en esto. Y hago que Cristo viva y crezca en mí, porque estoy matando esto y esto en mí. Estoy matando racionalmente, eligiendo entregarte esta situación y esta situación. Sé que entregándote estas cosas, Dios, entregándote este sacrificio que va a hacer que yo muera, que mi ego muera, que mi yo muera, que mi egocentrismo muera, que yo creyéndome que tengo razón en esto, lo entrego a tu altar para que yo pueda morir en esto. Y esto ya no sea contado para mí como una injusticia delante de Dios. Nos presentamos como un sacrificio vivo. Un sacrificio es muerte, muerte, muerte. Muero a esto para que Cristo viva y crezca en mí. Dígale con sus palabras, Señor, quiero entregarte un sacrificio vivo. Estoy muriendo en vida, es necesario que muramos en vida. Estoy muriendo en vida entregándote esto. Dios, me duele, dígale sus palabras. Señor, me duele, me desangro, me desgarro, mi corazón se desgarra. Es la idea, dice Dios.